Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast del día de hoy. Hoy nos acompaña una joven periodista mediática, muy profesional, precandidata a diputada por el movimiento Vamos Honduras en el Partido Liberal de Salvador Narrala. ¿De quién se trata? Que se enciendan las llamas, se aviva el fuego y la verdad. ¿O la mentira? Salen a bailar los temas más candentes, los que todos susurran. Una combinación que con chispa viva enciende las brasas y las redes sociales se electrizan. Tenemos el combustible ideal para encender la llama. Dale, ponete en caliente. Recomendación: mantenga a la vista su extintor porque esta entrevista es apta para dar declaraciones que pueden encenderse como una fogata en un monte seco. Prepárate, se enciende en caliente. Dale, ponete en caliente. Saraí Espinal, bienvenida en Caliente. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias de poder estar aquí con ustedes, muy contentas de poder tener la oportunidad de ser entrevistada y también aquí estoy a la disponibilidad de todos ustedes para que puedan conocer cuáles son los planes que lleva Saraí Espinal en la casilla 63 por parte del movimiento Salvador Narrala para poder integrar el Congreso Nacional. Muy bien, y para saber los planes, primero queremos saber quién es Saraí Espinal. Hay muchas personas que conocen a Saraí Espinal en televisión, pero ¿quién es Saraí Espinal fuera de cámaras? Saraí Espinal tiene 16 años en los medios de comunicación, tengo varias carreras, entre ellas licenciatura en gerencia de negocios, licenciatura en periodismo, máster en dirección empresarial y comercio internacional, ciencias políticas y gestión electoral. Es una maestría que actualmente estoy sacando simultáneo con la licenciatura de derecho. Me faltan 20 clases y 10 clases en la maestría. Estoy sacando una clase en la mañana y en la maestría la saco los jueves, viernes y sábado. Soy bilingüe, asimismo tengo 10 diplomados a nivel internacional que los he sacado, he concursado con otros participantes a nivel de Centroamérica y de Latinoamérica, por ejemplo, en Israel, en Guatemala, aquí en nuestro país, en Estados Unidos, y asimismo estudié un diplomado en la Pedagógica Nacional de Francisco Morazán para poder dar clases en la universidad. Soy una mujer bien preparada, tengo una hija de 4 años, aquí donde me ves, pues ya pudiste observar, soy empleada, soy política y soy madre al mismo tiempo, y estoy casada con un oficial de las Fuerzas Armadas de Honduras hace más de 5 o 6 años. Felicidades, una excelente profesional preparada. ¿Cómo dividir esos tiempos, Saraí, entre el trabajo, entre ser esposa, entre andar en campañas políticas y ser madre? Bueno, es muy difícil, pero yo antes de poderme involucrar en la política de nuestro país, ya tenía un rol de madre, un rol de esposa, y lo que he hecho es acomodando un poco los tiempos. Se me ha hecho muy difícil, entonces trato de por lo menos ir a recoger a mi hija o irla a traer, que son los pocos lapsos que tenemos juntas en este momento, que ya estamos en las miras de las elecciones primarias, y he tratado de pues optimizar los espacios con mi familia para poder por lo menos dedicarles ese tiempo que en este momento les estoy robando. Bueno, ha hablado abiertamente Saraí sobre la pérdida de su primer bebé, que lamentamos. ¿Cómo eso impactó su vida, Saraí? Y hubo gente de la farándula, o sea, se mueve mucho dentro de la farándula, que hicieron unos comentarios. ¿Cómo percibió ese tipo de comentarios? Bueno, es lamentable de que una persona se pueda referir a la muerte de una criatura de la manera en cómo lo hicieron ellos. Yo los perdono, los disculpo, ya hubo un limado de perezas, por decirlo así, y pues ya todo eso quedó en el pasado, ¿verdad? Pero sí es algo de mal gusto, y yo invito a todos los periodistas o los comunicadores o los que pasan en estos programas de entretenimiento a poder tener un poquito de altura y también de sensibilidad a la hora de tratar casos como el mío, porque no soy la primera mujer en Honduras que pierde un hijo. Hay muchas mujeres que hemos perdido un hijo y es un luto que jamás finaliza. Yo me tatué hace unos meses en nombre de mi hijo. Las alitas. Pues, las alitas, y aquí viene mi hija. Ahí está. Entonces, es el símbolo de que todavía lo recuerdo. En caliente. Saraí, ¿por qué decidís entrar en política cuando has sido una de las periodistas que ha criticado fuertemente la política? Por lo mismo. ¿Cuántas personas nosotros en este momento no tenemos un familiar discapacitado, alguien que ha muerto por la inseguridad de este país, alguien que debió estudiar en una escuela pública por la falta de oportunidad para poder ingresar a una escuela privada? ¿Cuántos no han dejado de trabajar
porque no tienen la oportunidad de poder tener un empleo después de los 40 años. ¿Cuántos jóvenes quieren estudiar y no pueden? Pues en mi familia hay de todo eso. Y he decidido afrontar este reto para poder mejorar la calidad de vida, no solo de las personas que yo conozco, sino que de todos los hondureños, porque constantemente, y usted más que nadie lo sabe, a nosotros los periodistas nos tocan la puerta y nos dicen, ayúdame con empleo. Mira, necesito 500 lempiras porque no tengo para comprar la leche. Mira que me mataron a mi hermano porque venía saliendo de la universidad y no tengo para comprar el ataúd. Entonces, esas cosas son las que debemos de cambiar. Yo no quiero que mi hija migre, no quiero que mi hija sea alcanzada por una bala perdida, no quiero que mi hija tenga que vivir en un país que nosotros bien sabemos que no se va a arreglar en 4 años, pero podemos ir haciendo agentes de cambio. Podemos ser agentes de cambio para poder proveer al país lo que tanto necesita: seguridad, empleo, salud y educación. Muy bien. Mirando las necesidades de la familia, ahí toma la decisión de entrar en política. No solo mirando las necesidades de mi familia, sino mirando las necesidades de un pueblo. Recuerde que somos intermediarios en los medios de comunicación y mucha gente se nos acerca para decirnos cuáles necesidades tienen. Entonces, a raíz de esas necesidades que tiene el país, ¿por qué no las buenas personas profesionales académicamente y que conocen un poco cómo es el país, por qué no pueden participar? ¿Por qué una periodista capacitada como yo, con tantos años de experiencia, que tiene las manos limpias, que no tiene ningún expediente público en el ministerio, no puede acceder a un curul en el Congreso Nacional? Yo no voy a ir a crear el Día de la Baleada. Yo no voy a ir a crear el Día del Aguacate, voy a ir a crear oportunidades de empleo para nuestros hondureños, voy a ir a crear oportunidades para que en los centros de salud pueda haber medicamentos, voy a crear o aprobar leyes de beneficio para el pueblo hondureño. Muy interesante lo que dice usted. Cuando usted dice crear el Día de la Baleada, el Día del Aguacate, ¿se quiere referir a algún diputado en específico que usted siente que se va a sentar y este no vino a hacer nada, ni a crear el Día de la Baleada? Bueno, recuerde que en el gobierno pasado hubo un diputado que creó el Día de la Baleada, que no está mal, pero ¿en qué me beneficia a mí el Día de la Baleada si no apoya a los emprendedores que tienen venta de baleada en los mercados o en las calles de nuestro país? ¿De qué me sirve a mí inventar el día, cualquier X día, si eso no le contribuye al país? Le contribuye al país que yo cree leyes de beneficio para el pueblo hondureño, como la inversión extranjera, como la educación bilingüe en los centros educativos del país, como la creación de más hospitales, como fomentar leyes en reformas al Código Penal, donde los violadores hoy por hoy pagan menos de 5 o 6 años en la cárcel, que son conmutables, donde están involucrados muchos empresarios y también personas fuertes de este país. ¿Por qué no? He visto que ha hablado bastante de las reformas al Código Penal y la miré en varias entrevistas. ¿Por qué esa reforma? Porque usted ha sido víctima de violencia verbal, psicológica, acoso. No de ese tipo, ¿verdad? Ahorita sí estoy siendo víctima de violencia política porque he colocado varios pósters que me han regalado, o banners que me han regalado personas que confían en mí, empresarios, los llamo empresarios porque yo sé que en un futuro lo serán, pero son emprendedores que me han dicho: Saraí, yo creo en su campaña, le voy a regalar estos 6 banners. Yo únicamente tengo 6 banners míos, los demás han sido regalados, y esos 6 banners que una persona con mucho esfuerzo me regaló, me los robaron, los bajaron. Eso es violencia política. ¿Por qué? Porque tienen miedo que una persona como yo llegue al Congreso Nacional porque va a desnudar parte de la corrupción que hay en el Congreso. Ahora, con las reformas al Código Penal, no sé si usted tiene hijos, sí. Pero yo tengo una hija de 4 años y yo, cuando mi hija cumplió 2, di la noticia de un hombre que violó a su propia hija de 2 años. Y no solo la violó, sino que la desunió y le perforó hasta un pulmón con su parte íntima. Entonces, ¿cómo no me va a doler si estuve traumada cada vez que yo le cambiaba el pañal a mi hija? Solo me imaginaba en el dolor de esa criatura. Yo estuve en comunicación con su abuela durante mucho tiempo y ella era de San Pedro Sula para poder ver, y cumpleaños ahorita en febrero la niña, creo que como el 12, y tiene la misma edad de mi hija. Entonces, ¿cómo es posible que un sinvergüenza, un pedófilo, pueda pagar únicamente 6 años de cárcel? ¿Cómo es posible que una persona salga a 6 años? Y esto lo reformaron en el gobierno anterior. Entonces, no es posible que en este gobierno los diputados del Congreso Nacional no se toquen el pecho para decir:
Vamos a reformar el Código Penal porque la violencia contra nuestros niños no puede seguir sucediendo. Pero ¿sabe por qué no la reforman? ¿O por qué la reformaron a su conveniencia? Porque hay muchos empresarios, y no todos, no quiero generalizar, y hay muchos políticos corruptos que allá se van a las islas de la Bahía a tener relaciones sexuales con cipotas de 15 y 16 años. Aquí hemos visto empresarios extranjeros que actualmente están guardando una prisión por tener pornografía infantil. ¿Usted cree que detrás de esa reforma está mucha gente? ¿Hay un poder económico detrás de esa reforma a las violaciones de menores en el Código Penal? Claro, y no hablamos de menores solo de 2 años. Todo menor de 18 años es un delito penado por el Código Penal. Si usted no ve a nivel internacional cómo pudimos observar que hasta un hijo de una reina de España, de una reina en Londres, estaba involucrado en actos de lujuria y también de actos sexuales contra menores. Vimos cómo también empresarios, actores, estaban también involucrados en este tema. Bueno, ya vamos a hablar de esos proyectos de ley que usted tiene en mente cuando sea ya candidata, diputada propietaria del Congreso Primero Nacional. Dios así lo permite en la casilla 63. Muy interesante, Saray, ¿por qué decide entrar al Partido Liberal si el Partido Liberal se le achaca de haber sido responsable de la corrupción y muchos de los males de los hondureños? Bueno, recordemos que cuando se creó el Partido Liberal fue uno de los partidos que tomó el bastón para poder liderar luchas como el salario, reformas al Instituto Nacional Agrario, el Seguro Social. Entonces, el Partido Liberal no solo ha hecho cosas malas. Pero también tiene sus puntos negros. Correcto, pero no es el partido, son las personas que integran los partidos. Así yo le puedo hablar del Partido Nacional, que tiene un expresidente preso por narcotráfico en los Estados Unidos. Le puedo hablar también del Libre, donde actualmente está mencionado un familiar de un expresidente que fungió en el 2009. Entonces, los partidos políticos no son los corruptos, son los que integran el partido político. Y ya es tiempo de que el Partido Liberal pueda demostrar que realmente tiene gente capacitada y profesional que puede llegar al Congreso Nacional y a tomar el mando de este país, como le es el ingeniero Salvador Narrala, para cambiar las riendas de Honduras. Le voy a preguntar a usted como periodista, ¿está en algún expediente en el Ministerio Público Salvador Narrala? Bueno, que yo conozca, no. ¿Es corrupto? No lo sé. ¿Se ha manchado como ladrón? Tampoco lo sé. ¿Ha salido en algún periódico como un violador de los derechos humanos? Desconozco. Bueno, entonces, pero si yo le pregunto de otros candidatos, no lo quiero dejar aquí expuesto. Entonces, si usted ve, Salvador Narrala es una persona fácil de defender. Porque usted, ¿qué me puede decir sobre él? No, y a eso quiero llegar. Sobre Salvador Narrala. Usted lo está mencionando y yo quiero preguntarle a usted, ¿usted cree que Salvador Narrala tenga esa varita mágica? Como Salvador lo hace porque él con la boca se arregla todo y todo el mundo con la boca arregla el mundo, ¿ok? ¿Cree que usted, Salvador, tenga esa varita mágica para solucionar los problemas de los hondureños? Con solo el hecho de que el presidente que tengamos nosotros, los hondureños, como el ingeniero Salvador Narrala, no robe, ya estamos haciendo un montón. Solo con el hecho que no robe. Con el hecho que no sea corrupto. Aquí el mayor detonante de la pobreza en nuestro país es la corrupción y el latrocinio en las instituciones del Estado. Entonces, solo dejan de robar y este país va a cambiar. Tampoco lo va a hacer en 4 años, ¿verdad? Pero sí podemos ir generando un cambio. Agarra usted una casa destrozada. Hay que armarla poco a poco. Pero ¿cómo se va a armar poco a poco? Empezando a involucrar gente buena, gente nueva. Porque hay más de personas en el Congreso Nacional que tienen más de 10 años y ¿qué han hecho? Dígame usted, ¿qué han hecho por este país? Donde yo resido, que es en un municipio de Francisco Morazán, hay una aldea que yo visité, las Tierras del Padre, que está en medio de la residencial donde yo vivo. No hay luz. No hay luz y no hay agua. Y está en medio de 2 residenciales que pagan impuestos, que tienen casas muy lujosas, algunos que otros, pero no hay luz en esa aldea, porque solo son 100 votos los que hay ahí. Entonces, como son 100 votos, no importa, porque es una comunidad lenca, y la mayoría de ellos de la tercera edad, y como aquí no hay beneficios para los adultos mayores, entonces no olvidémonos de ese sector porque son 100 votos. ¿Qué son 100 votos? Entonces, el político corrupto tradicional
No se esmera porque usted tenga salud, ni educación, ni seguridad, ni empleo. ¿Por qué? ¿Qué le va a ir a vender? Si usted tiene toda la ropa que anda, mensualmente compra ropa, ¿cómo le voy a ir a vender yo ropa a usted? Si ya lo tiene. No, ¿verdad? Pero si usted no tiene nada y yo le empiezo a vender ropa, usted me va a comprar. Entonces, el político eso hace. Quiere que usted no tenga seguridad, que usted no tenga salud, que usted no tenga educación, que usted no tenga empleo, porque a la hora de que ellos van, y yo le he podido sentir, de no, mire, yo le voy a dar empleo. Porque eso es lo primero que uno le pregunta, Saraí, consígame empleo. Mire, yo no tengo empleo, no soy gobierno, pero cuando tengamos poder en este país, vamos a crear empleo y no para que ellos trabajen en el gobierno, porque crear empleo no es colocar a todos los activistas en el gobierno. Saraí, pero eso es lo que dicen todos los candidatos. Empleo, salud, educación. Pero es lo que le acabo de mire, decir. Pero lo han hecho. Por eso le digo, miren los resultados, Bueno, siglo XXI. correcto, pero ¿es por qué? Porque hemos votado por la misma gente. Es como que usted lo engaña a su novia y usted insiste en seguir con su exnovia. Claro. Y le engaña una y otra vez, pero usted está ahí con ella. Entonces tiene que cambiar. Si usted no cambia, entonces va a tener los mismos resultados. ¿Saraí le está apuntando a nuevas caras entonces, prácticamente? Le estoy apuntando a la cara que conozco, que soy yo, ¿verdad? En la casilla 63. Pero también le estoy apuntando a los candidatos que estamos en el movimiento del ingeniero Salvador Narrala, que muchos dirán, pero no son conocidos algunos de ellos. Sí, no son conocidos, pero no son corruptos, no son ladrones, no son narcotraficantes y traen proyectos para el país, son profesionales. Con orgullo me nace decir, tengo uno de los mejores candidatos, por no decir el mejor, el ingeniero Salvador Narrala. Un hombre que no le va a robar a usted los impuestos, que no va a corromperse con las malas prácticas de este país y que trae proyectos de inversión, que es lo que más necesita Honduras. Con un alcalde como Eliseo Castro también, que viene desde abajo y que su lucha ha sido por la clase que más ha sido desprotegida por este país. En caliente. Anteriormente, Saraí, usted me mencionó que estaba siendo objeto de violencia política, pero también en el pasado fue objeto de violencia verbal por Marvin Ponce, y usted es muy fuerte en sus críticas. ¿En qué quedó todo ese zipizape? ¿Cierto que Marvin anduvo entregando pañales y toallitas, producto de la denuncia ante la fiscalía que usted interpuso? Sí, él tuvo que pagar monetariamente una cantidad que fue asignada por un juez natural que se nos proporcionó por parte del Ministerio Público, y está en este momento él no tiene permitido referirse ni a favor ni en contra mío. Por lo mismo es una de las restricciones que tiene. Tampoco puede estar en un lugar donde yo esté cerca, en un medio de comunicación, más que todo cuando yo estaba 24/7 en HRN. Está con medidas cautelares. Sí, no puede, y si lo hace, pues ya tiene otras medidas aplicadas por el Ministerio Público. Bueno. Pero hasta el momento eso quedó también igual olvidado. ¿Están limadas las perezas con Marvin Ponce? Claro, para que ustedes vean, no somos como los políticos ¿Ha tradicionales. tenido la oportunidad de dialogar con él después de ese zipizape? Me lo encontré en el Mall Multiplaza y lo saludé de lejos, y aquí públicamente le invito para que vote por los mejores candidatos. Aquí está su servidora en la casilla 63 y también por el ingeniero Salvador Narrala. Bueno, Marvin, para que terminen de limar las perezas, ¿verdad? Claro, así yo podría, imagínense, buscar la manera de sonreír más a la hora de que lo vea. Bueno, ahí está. Fíjese, Saraí, que la política es un campo de batalla. Y yo creo que la política es para personas fuertes, valientes, donde se tiene que saber qué responder. ¿No cree usted, Saraí, que hay que responder con la misma dureza? Así como usted está siendo objeto de violencia política, ¿no cree que hay que responder con la misma dureza? Dureza sí, violencia no, ¿verdad? Porque uno debe de mostrarle al pueblo hondureño que no es con violencia que se apaga la violencia, sino que es con proyectos. Está bien, me arrancaron los afiches que con mucho sacrificio me donaron, pero eso no importa porque eso no me va a callar. Lo estoy denunciando hoy y no soy la única, creo yo, que les han arrancado los afiches, pero eso lo único que demuestra es la falta de competitividad que tienen los demás precandidatos hacia mí, porque uno debate con argumentos, con fundamentos, con información, con proyectos, con ideas y con cabeza, y muchos no tienen nada en su cabeza. La materia gris no la han utilizado muy bien. ¿Usted tiene algún indicio de quién pudo haber sido o de quién pudo haber venido?
Fíjese que no, y tampoco voy a tomarme el tiempo para ver quién los bajó, ¿verdad? Ellos sabrán lo que habrán hecho, ellos saben que les da miedo mi presencia en el Congreso Nacional, y eso lo único que adelanta es que esta mujer va a llegar pronto a un curul en el Congreso Nacional y que ustedes mismos van a ser testigos de mi actuar. Y el día de mañana que yo realice un acto indebido, ustedes mismos van a tener la oportunidad de criticarme o de no volverme a elegir en el dado caso de que yo no haga lo que en su momento prometí. Muy interesante. Usted mencionó al inicio de la entrevista que estaba casada, es madre de una bebé y está casada con el teniente José Cuello. Usted sabe que si usted llega al Congreso Nacional le va a tocar fiscalizar las Fuerzas Armadas. ¿No cree que eso le va a generar algún tipo de conflicto en su hogar? Él es capitán. No, fíjese que cada quien tiene su rol. Igual ahorita como periodista muchas veces me ha tocado referirme al tema de las Fuerzas Armadas, ya sea para bien o para mal, y lo he hecho siempre con la educación y el profesionalismo que se me caracteriza. Es más, cuando los he ensalzado mucho en la tele, él siempre me ha llamado la atención y me ha dicho, no quiero que tire flores a las Fuerzas Armadas. O sea, limítese a opinar lo que tiene que opinar, porque no quiero que se la vean sesgada. Entonces él ha sido un hombre muy ponderante y me ha pedido muchas veces, porque uno trata de tirar demasiadas flores porque es mi esposo, en decir solo cosas bonitas. Es cuando yo me he exaltado en estar dándole muchas dádivas, o bueno, no dádivas, sino que muchos aplausos a las Fuerzas Armadas, él siempre me ha dicho, no, mire, por favor, no haga tanta alusión a las Fuerzas Armadas, por favor. Y hablando de las Fuerzas Armadas, ahorita las Fuerzas Armadas con los medios de comunicación está como en el ojo del huracán. ¿No temería usted que en su momento pueda suceder en criticar o hablar de las Fuerzas Armadas? Es que yo me casé con un hombre, no me casé con la institución a la que pertenece mi hombre. Entonces, yo me voy a limitar, en el caso de que sí, en el ámbito periodístico, a juzgar lo que está mal y a también aplaudir lo que esté bien. Ellos son, es una institución beligerante, apolítica, y ellos saben las instrucciones que tienen por parte del general de las Fuerzas Armadas de Honduras, en este caso el general Roosevelt Hernández. Muy bien. ¿Qué le va a impulsar si usted queda como diputada propietaria del Congreso Nacional, Saray? ¿Qué le voy a impulsar? ¿Qué leyes? Bueno, las leyes que voy a impulsar, para empezar, va a ser una lucha constante contra las reformas al Código Penal. No voy a descansar hasta que los violadores paguen la condena que merecen. Voy a luchar para que no haya impunidad con los corruptos y también con los delincuentes que han saqueado este país. No podemos seguir viviendo de las dádivas que nos dan los gobiernos, independientemente del partido político. Vamos a crear leyes de fiscalización para las empresas y emprendedores que realmente necesitan seguir adelante, de darles periodos de gracia. Ya había una ley como tal, pero ya venció. Y se debe de fortalecer, porque si usted genera empleo, si usted atrae la inversión, en su casa va a haber alimento, va a haber educación, va a haber seguridad y no va a tener que emigrar. Entonces, aparte de la educación, de las reformas al Código Penal, que muchos jóvenes están presos y están pagando una condena que no han cometido, también nos vamos a ir por el tema de la salud. En los hospitales, usted sabe que un clavo le cuesta 12,000 lempiras. Un clavo. Se lo digo yo porque yo ando 4 clavos en mi tobillo. En el tobillo. Yo ando 4 y me operaron en el hospital escuela. Y mis papás en ese momento tuvieron que buscar no sé cuántos miles de lempiras para poderme operar en el hospital escuela con los clavos que yo tenía, que tengo todavía. ¿Y cómo puede hacer una persona que no tiene recursos? ¿Se puede imaginar usted la angustia y lo difícil que es para una persona sin recursos poder comprar un clavo? Entonces, las personas que visiten el hospital escuela y que tengan una receta y le digan, no, fíjese que no hay, entonces usted va a ir a un hospital privado. Ya esta ley se había socializado y era una propuesta de campaña de un precandidato que nunca cumplió. Entonces usted va a una farmacia privada y el gobierno después paga ese medicamento. Pero no nos vamos a quedar ahí como estaba la moción que quería el precandidato. Vamos a llevar esa receta a auditoría del almacén del hospital escuela, de la Secretaría de Salud, para verificar si en efecto estaba o no
ese medicamento y se va a librar responsabilidad en el caso de que ese medicamento se dejó vencer, se lo robaron o se dañó. Entonces, vamos a estar verificando que los dineros del pueblo hondureño estén bien administrados. Usted mencionó un tema muy, muy importante, Saraí, y es la salud. Y aquí todo el mundo habla de la salud, pero nadie habla de las mujeres embarazadas. ¿Tiene alguna propuesta usted para las mujeres en ese estado de vulnerabilidad? Que no hay seguro. Hay mujeres que no trabajan y no tienen seguro. Y van al hospital, a la escuela, y hay una famosa frase que le dicen a la mujer, suban esta a la burra. De esa manera la reciben. O le dicen, ¿para qué tiene tantos hijos, verdad? Yo creo, compañero, que la mujer embarazada, la madre embarazada, lamentablemente, poco o nada tiene el apoyo de un padre. Hay bastante paternidad irresponsable. Y lo podemos ver dentro del Congreso Nacional, que hay paternidad irresponsable. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Yo como mujer, nosotros deberíamos de hacer, y ya lo tiene en una planificación la diputada Irosh Calvir, en empezar a buscar, por medio del Registro Nacional de las Personas, las mujeres en vulnerabilidad, pero con un censo real, que no importa que a usted le pregunten, ¿es usted liberal, nacionalista? Porque cuando usted va a cargar combustible no le preguntan de qué partido político es. Cuando usted va a comprar un ataúd, no le preguntan de qué partido político es. Y cuando lo operan, el doctor no le dice, mire, lo voy a operar, pero ¿de qué partido pertenece usted? No le preguntan. Entonces, se va a realizar un registro para verificar qué persona está en vulnerabilidad para poderles apoyar. Pero no apoyar con un bono que se les va a acabar a los 15 días, sino con un bono de emprendimiento donde se le va a asesorar a la madre soltera. ¿Para qué? Para que pueda salir adelante, que hay mucha mujer que quiere salir adelante, pero como hay paternidad irresponsable, me dicen, Sara, yo quiero trabajar, pero tengo 3 niños, ¿quién me los cuida? Y aquí está el ejemplo de su servidora. Yo aquí ando trabajando y allá ando mi hija, porque no tengo en este momento quien me la cuide. Entonces, así como yo, que tengo la oportunidad, gracias a Dios, de poderla traer, ¿cómo hacen esas mujeres que no tienen la oportunidad de poder tener un empleo? Entonces, a la mujer se le debe fortalecer con trabajo, con capacitaciones, sacándola adelante, teniendo guarderías, exigiéndole a las empresas privadas que tengan una guardería. En Asia, en Corea del Sur específicamente, los empresarios tienen guarderías para que las madres puedan ir tranquilas a trabajar en su tiempo muerto o en su hora de almuerzo. Van a visitar a sus hijos a la guardería y luego regresan a trabajar. ¿Cómo estaría una madre con esas opciones? Tranquila. En caliente. Usted ha sido muy crítica y muy fuerte con las críticas hacia la presidenta Castro, con los problemas que han habido en este país. ¿Usted cree que ella es la culpable de los problemas de este país o solo es una figura decorativa de su esposo? Mire, las mujeres tenemos la capacidad para hacer muchas cosas a la vez. Somos, y yo he tenido bastante zipizape con muchos hombres machistas, y les he dicho, una mujer, usted me pregunta en este momento qué es lo que falta en mi casa, y yo se lo voy a decir. Usted me pregunta los días de pago de mis bienes y servicios, o de mis servicios públicos, y yo se los voy a decir. Y le voy a decir las cantidades que yo debo actualmente. Entonces usted está diciendo, prácticamente entendiendo que ella no sabe cuáles son los problemas de este país. Ella está en este país, ganó por la mayoría de votos de nuestros ciudadanos, pero el problema es que tiene asesores detrás de ella que no la han dejado gobernar. Y que estoy segura que si ella hubiera alejado a esas personas que tiene detrás suyo, ella sería una excelente representante de nuestro país. Usted está hablando de asesores como el esposo de ella. Podría ser. Él mismo ha dicho que es un asesor. Entonces, lo que pasa es que muchas veces los hombres no quieren ver la capacidad que nosotros tenemos como mujer para poder gobernar un país o para poder manejar las riendas de una empresa. Nos ha costado podernos liberar de ese machismo. Porque hasta el día de hoy, yo quisiera que usted me contestara, ¿cuántas mujeres lideran un programa masivo en Honduras? Ninguna. Somos copresentadoras, somos productoras, pero no estamos de frente en un programa de televisión masivo. ¿Por qué? Porque todavía no hemos podido eliminar el machismo, porque no se nos ve con la capacidad, cuando sí la tenemos,
pero el mismo machismo ciega a las personas de poder ver lo múltiples y lo efectivas que podemos ser como mujeres. ¿Las personas que rodean a la presidenta es el problema? Sí, estoy más que segura de eso, porque conozco la capacidad de cada mujer. Y si usted estuviera en el papel de ella, de Xiomara Castro, ¿qué haría diferente? Muchas cosas. Para empezar, alejaría a mi familia del gobierno. No permitiría que haya nepotismo para evitar, no porque le hagan daño con sus consejos, siendo yo presidenta, sino para evitar que a pesar de que ellos puedan darme buenas leyes o buenos consejos, evitar que usted me acuse a mí de que tengo a mi hijo trabajando conmigo o que tengo a mi esposo trabajando conmigo. Entonces, para empezar, haría eso, para no darles material para que ellos me denigren o me denuncien o me critiquen. Y dos, empezaría a implementar y a rodearme de asesores en temas políticos, en temas eléctricos, en temas económicos, financieros, para poder ir mejorando cada una de las áreas del país. Usted está hablando cosas muy importantes y habló nepotismo. Prácticamente usted está diciendo que la presidenta Castro, el problema es sus asesores y los familiares que tiene trabajando ahí. No le están funcionando. No lo he dicho yo, lo han dicho muchos asesores también, lo han dicho muchos analistas de este país, lo han dicho mucha clase política y lo dice el pueblo hondureño, de que en muchas ocasiones a veces la familia no contribuye, sino que destruye. Entonces ella, si esa ha sido una de las críticas primordiales que ha tenido en su gobierno, debería de separarlos, solo para demostrarle al pueblo hondureño o para darle al pueblo hondureño lo que ellos piden. En caliente. Usted hace algunos meses denunció a 2 funcionarios del actual gobierno que fueron descubiertos en actos indecorosos en un viaje a China. ¿Usted nos podría regalar más detalles sobre eso? Fíjese que esa fue una consulta que yo le realicé a un ahora exfuncionario, porque creo que lo relevaron de su cargo, y yo fue que le consulté, y él fue que se afectó. Ahora, sí denuncié lo que hizo después, que insultó a los policías, ¿verdad? Y que andaba en estado de ebriedad. Pero en su momento yo solo le pregunté que si realmente era cierto que él había tenido alguna relación con otro funcionario en ese momento, ¿verdad? Él no contestó. Funcionario, hombre. Dos hombres. 2 hombres, supuestamente. Y le pregunté, y se lo pregunté en redes sociales, y él no contestó y se llamó al silencio, entonces yo dejé ahí el comentario plasmado en las redes. ¿Y podríamos saber quiénes fueron? Lo invito para que mire la red social. Ok. Hablando de viajes, ya hablamos de China, pero hay otro viaje en Dubái. Y fue muy criticada por sus seguidores y críticos. ¿Por qué aceptó ese viaje? Mire, como periodistas, en su momento todo el mundo debe de saber, y esto lo he aclarado ya en varias oportunidades, de que cuando uno trabaja en un medio de comunicación, uno no se dispara solo, ¿verdad? Yo andaba en mi viaje con mi hija, andaba en Las Vegas, andaba en Carolina del Norte, andaba en Miami. O sea, por viajar no tengo ningún problema. Gracias a Dios, mi esposo y yo pues trabajamos muy duro para podernos endeudar cada vez que queremos viajar. Entonces veníamos de viaje y a mí la empresa me llamó y me dijo: mire, Saraí, fíjese que hay un viaje para Dubái el día domingo. ¿Cuándo viene usted? Ah, vengo el día viernes. Ah, ok, alístese porque usted va de designada. Entonces, ¿por qué voy a negarme yo a ir a un viaje con la presidenta de la República si aquí cuando me han llamado a que vaya al hospital de escuela o a que cuando estaba embarazada, mi hija yo tenía 4 meses de embarazo y a mí me mandaron a colonias de alto riesgo con COVID-19 para informar porque no había dicho que estaba embarazada, ¿verdad? Porque ni yo sabía. Entonces yo me arriesgué. O sea, ¿por qué voy a decir que no cuando hace unos días que estuvo la tormenta y que se llenó el río Choluteca, ¿verdad? El río Motagua, que impactó aquí en el centro? ¿Por qué voy a decir que no si cuando yo estaba cubriendo esa noticia, mi hija se me estaba quebrando el pie porque no tenía con quién dejarla? Entonces, ¿por qué a la hora de cubrir una noticia también importante del país y que se me designe a mí, por qué voy a decir que no? Entonces usted está diciendo que prácticamente andaba cumpliendo con una función designada. Claro, andaba con una labor. Claro, y no solo andaba yo, andaban 20 periodistas más de otros medios de comunicación y ahorita siguen yendo otros periodistas. O sea, no soy la primera ni la única persona, ni ha sido la primera ni el último presidente que ha enviado periodistas a otros países. Y si la vuelven a mandar, va.
Si sigo en el ámbito periodístico, cualquier presidente que nos envíen y que la empresa designe que vaya a Saraí Espinal a cubrir, lo voy a hacer. Y hablando de periodismo, usted ha dicho que la diputada Crixa Pérez no es un ejemplo a seguir. Porque, bueno, usted va a atender sus razones y ya lo vamos a conocer. ¿Su problema con ella es realmente político o es un problema personal entre ambas? No, yo no tengo problemas con ella. Una vez se me preguntó que si yo iba a ser como ella en un medio de comunicación, y ahí es donde ha empezado todo el desglose de lo que hoy tenemos. Entonces, que si yo iba a ser igual que ella en el Congreso Nacional, se me relaciona con ella porque estoy en Televicentro y ella salió de un programa de entretenimiento. Entonces, yo no tengo ningún problema con ella. Yo lo que he dicho cuando se me hizo esa pregunta es que yo iba a ser fiel al Partido Liberal y que no iba a andar saltando de partido en partido para poder llegar a un curul. Eso fue lo que yo manifesté, porque actualmente la gente me dice, Saraí, pero yo voy a votar por usted, pero no quiero que sea como ella. Entonces yo les aclaro, yo no voy a ser como ella. Para empezar, no tenemos los mismos, no tenemos las mismas carreras profesionales ambas, ¿verdad? No sé si ella se graduó o no. Entonces no somos iguales. Ella es blanca, yo soy trigueña. Entonces somos personas, ella es alta, yo soy chaparra. Entonces somos dos personas distintas, pero lo que yo sí dije fue de que no iba a ser como ella y relacioné de que muchas personas políticas se enojan en medios de comunicación o en el Congreso Nacional y que después los vemos en las bodas, como fue la boda de ella, que a eso me referí, y ahí andaban nacionalistas con liberales, con libres, con empresarios que después se matan en los medios de comunicación y ellas estaban fumando puro. Esa fue la relación que yo hice y desde ahí el desglose de toda la gente que cada vez que veo una entrevista me pregunta por ella. No, y aparte se refirió de que no quiere ser como ella porque ella traicionó a un partido. Correcto, lo mencioné, no voy a tener ese salto de andar de partido en partido, porque eso también genera un poco de incertidumbre, ¿verdad? Igual ahorita con Salvador nosotros esperamos de que la postura que él tenga hasta el día de hoy sea la misma, al igual que los demás candidatos, para poder lograr llegar al gobierno que todos merecemos. Y fíjese que hablando de ello, de credibilidad, que es lo que mencionábamos ahorita, usted como periodista siempre habló de esa importancia de ser independiente, ahora está dentro de un instituto político. ¿No siente que eso le puede generar falta de credibilidad ante su audiencia? No, porque actualmente no estoy liderando ningún programa de noticias. Estoy separada de las noticias, entonces mi imagen ahorita es como política. El único programa que tengo es de entretenimiento y no se habla absolutamente nada de política. Entonces, hasta el momento, pues he tratado de limitarme. Si logro pasar a las generales, si Dios así lo permite, en la casilla 63 con el movimiento Vamos Honduras, sí me voy a alejar del periodismo por un cierto tiempo para poderme integrar de lleno al Congreso Nacional y luego si se da la oportunidad, pues más adelante voy a volver a buscar mi profesión, porque los doctores van al Congreso y siguen siendo doctores. El abogado va al Congreso y sigue siendo abogado. El ingeniero va al Congreso y sigue siendo ingeniero. El charlatán va al Congreso y sigue siendo charlatán. Bueno, estábamos hablando de los medios de comunicación y una vez Renato Álvarez dijo, cuando usted lanzó la candidatura, dijo que debían de renunciar, o a la televisión o a la política. ¿Cómo percibió esas palabras de Renato Álvarez? Bueno, eso fue cuando Salvador Narrala me presentó que yo me adhería al movimiento, todavía no había lanzado la precandidatura. Se le respeta la posición a Renato en este momento. Sí, él pidió en efecto mi renuncia y en efecto la empresa ya tiene mi renuncia, ¿verdad? En el dado caso de que yo... ¿Usted ya renunció a Televicentro? Ya renuncié en el dado caso, hicimos un documento en el dado caso de que pase a las generales, en las primeras posiciones, que estoy segura que Saraí Espinal va a integrar las primeras posiciones de la planilla del Partido Liberal de Honduras. Entonces, ya firmamos la renuncia, es el primer medio que me pregunta y que le notifico esto, y gracias a Dios, pues la empresa me está apoyando hasta el día que den los resultados. Si usted sale electa como diputada o pasar la precandidatura. Si yo salgo electa para las generales, en las primeras posiciones. Estamos ahorita hablando en las que internas. después del 9 de marzo, si usted sale electa como candidata, usted ya no forma parte de Televicentro. Correcto, pero en las primeras posiciones. Si no salgo en las primeras posiciones, retorno a mi trabajo habitual.
de periodista de los 7 noticieros que tengo en el canal actualmente. ¿Lo hizo por Renato o lo hizo por usted misma? Renato no es mi jefe, ¿verdad? Renato no tiene nada que ver conmigo. Él hizo su postura como periodista. Sin embargo, esto lo hacemos en base a la ética y a la moral que debemos de tener los periodistas de no poder ser juez y parte en un programa de noticias, en este caso por mi profesión. En caliente. Cuando yo llegue a ser diputada, si usted me lo permite, en la casilla 63, yo voy a abrir mis redes sociales como he hecho publicidad y en todos los medios de comunicación voy a decir, bueno, hoy Saraí Espinal va a presentar este proyecto de ley y quiero consultarle al pueblo si está de acuerdo o no. Y voy a hacer una encuesta. Y si la gente dice, no, Saraí, mire tal cosa, entonces porque nosotros nos debemos al pueblo. Y a eso quiero llegar. ¿Cómo garantizar su paso en política? ¿Y cómo darle esa credibilidad a la gente que no es por conveniencia personal o escalar en lo político y lo económico? Mire, yo estoy en la cúspide de mi carrera, ¿verdad? ¿Ya siente que ya no puede escalar más No, a nivel local? Lo que me refiero es que estaba en el mejor momento de mi profesión, ¿verdad? Con 7 programas, ahorita venían otros proyectos más que me habían dicho los dueños de la empresa, ¿verdad? Que miren, no participe, tenemos este proyecto para usted, vienen nuevos proyectos, queremos que sea parte, porque es parte importante de la empresa. Y yo decidí arriesgar todo eso por dejar una huella en mi país. Yo no estoy aquí para hacer política 4 años. Así como yo he sentado un precedente en el canal donde yo llevo aproximadamente 12 años, así voy a sentar un precedente en el Congreso Nacional, para que usted mañana que vote por mí, 6 más 3, ¿cuánto es? 9. El 9 de marzo, que usted vote por la casilla 63, usted va a venir y va a decir, no, en las próximas elecciones le voy a dar el voto a Saraí porque ella me representa. ¿Y usted cuántos hijos tiene? Yo tengo un hijo. ¿Cuántos años tiene su hijo? 12 años. 12. Cuando su hijo tenga más de 30 años, usted le va a decir, hijo, vota por Saraí Espinal como presidenta porque yo le entrevisté y conozco su trayectoria. Entonces usted me va a ayudar a mí, con su familia, cuando yo esté liderando un Congreso Nacional, porque va a haber mi acción dentro del Congreso Nacional. ¿Aspira a ser presidenta de Honduras? Yo creo que todos aspiramos en su momento a ser algo más de lo que ya somos. Aspiro, cuando estaba en Televicentro, bueno, todavía soy parte, y en HRN, yo aspiraba a tener un medio de comunicación. Y yo creo que si le pregunto a cualquier persona, aspiran a hacer algo grande. Y si yo no tengo aspiraciones y me quedo con las mismas, ¿qué voy a lograr ser? Nada. Y hablando de ese voto, Saraí, que usted manifiesta, ¿usted cree que la gente le sigue porque usted le genera polémica en las redes sociales o porque usted les lleva propuestas efectivas de cambio en el país? Bueno, recuerde que mi candidatura recién ha salido, mi precandidatura no tiene ni menos de 3 semanas. Nosotros podemos, como periodistas, tener el cariño de la gente, pero ya es diferente en el tema político. Sin embargo, la mayoría de las personas que me han escrito a redes sociales o que me encuentran en la calle me dicen, Saraí, yo voy a votar por usted porque es peleona, dice, y porque yo sé que van a ir a guerrear al Congreso. Pero no es que yo sea peleona, es que yo defiendo lo que yo pienso, lo que yo creo y lo que yo expongo. Entonces, ese ha sido algo fundamental para que yo pueda estar hoy donde estoy. Entonces, la gente está creyendo en mí porque saben que yo no me voy a quedar callada y voy a ir a dar guerra al Congreso Nacional. ¿Y qué hará usted, Saraí, así de eso, hablar de guerra? ¿Qué hará para demostrar que no solo es una influencer política en el Congreso? No, es que yo no soy una influencer política, soy una profesional política. Estoy a 10 clases de graduarme de una maestría de Ciencias Políticas y Gestión Electoral. Yo le puedo decir a usted que me está viendo en este momento que le hago una radiografía a todos los políticos que están en el Congreso Nacional para ver cuánta capacidad profesional tienen ellos, académica, para poder gobernar un país. Y es cierto, podrán decir muchos títulos, pero para tener títulos se debe de estudiar, tener compromiso con la universidad, estar plenamente comprometido para poderse graduar. No, y no dudamos de su capacidad profesional, Saraí. Entonces, cuando uno aspira a un cargo de elección popular, tiene que ir a dar el todo por el todo. Porque recuerde que después el mismo pueblo y usted mismo me puede señalar a mí por los actos de corrupción que yo hice. Y como le repito, uno quiere ir, y yo en lo personal, cada vez que he entrado en algún lugar, he marcado la diferencia. Marqué la diferencia y he marcado la diferencia en el programa La Tarde. Marqué la diferencia en el otro canal donde estaba.
Y en cada vez o en cada lugar donde yo voy, marco la diferencia. Y en el Congreso no va a ser la excepción, porque yo quiero que el día de mañana, así como reconocen la labor de mi abuela, que fue alcalde durante 3 periodos en San Lorenzo Valle, y mi tío, que fue precandidato liberal del partido, en su momento yo le digo a la gente, yo soy sobrina de Víctor Sierra, y la gente me dice un hombre honorable, un hombre respetable y profesional. Lo mismo me dicen de mi abuela, que es como mi mamá. Entonces yo quiero que el día de mañana mi hija, cuando me busque en las redes, no me vea enchachada, no me vea, denunciada a Saraí Espinal por corrupta, por Plaza Fantasma. Pero yo quiero que cuando mi hija, que ya todo el mundo la conoce en su mayoría, la vean en la calle, le digan, qué bien tu mamá fue aquí en el día que yo fallezca, tu mamá, que mi hija y mi esposo se sientan orgullosas. Porque no solo voy a llevarme de encuentro a mi hija, sino también me voy a llevar de encuentro a mi familia que me está apoyando en este proyecto, a mis tíos, mis primos, mis hermanos, mis amigos y a mi esposo. Entonces yo quiero dejar y sentar un buen precedente en mi país para que vean que los periodistas no solo somos las mujeres cabezas huecas o estamos aquí porque somos bonitas, ni para que digan que los periodistas solo hemos ido a robar al Congreso Nacional. Para ir finalizando, Saraí, ¿por qué los hondureños deben de votar por Saraí Espinal cuando muchos han prometido lo mismo y siguen prometiendo lo mismo? ¿Por qué tienen que votar por Saraí? Saraí Espinal va en la casilla 63 del movimiento Vamos Honduras del ingeniero Salvador Nasralla. Vote por toda la planilla. ¿Por qué votar por mí? He tenido 16 años en los medios de comunicación, nunca he tenido un expediente abierto en el Ministerio Público que me delate por corrupta, por narcotraficante, por violador a los derechos humanos. Yo les pido a ustedes como pueblo hondureño que me apoyen con el voto. Yo tengo proyectos para educación, para salud, para seguridad, pero sobre todo para el trabajo, para evitar que en las familias de nuestros hondureños falte el alimento. Estamos totalmente capacitados como movimiento para poderle dar de a poco la solución a este país que tanto lo necesite y lo requiere. Nosotros estamos aquí con manos limpias y así como llegamos al Congreso Nacional, así vamos a seguir siendo y vamos a salir también de él. Al pecho. Bienvenido al segmento Al Pecho, Saraí. Yo te voy a dar una serie de nombres de personajes públicos, de política, y simplemente Saraí Espinal le da un calificativo. ¿Parece? Vamos a comenzar. Marvin Ponce. Un ex asesor. Salvador Nasralla. El próximo presidente de Honduras. Xiomara Castro. La presidenta actual. José Manuel Zelaya Rosales. El hijo de la presidenta. Mel Zelaya. El esposo de la presidenta. Luis Redondo. Presidente del Congreso Nacional ilegal. Critza Pérez. Diputada. Roosevelt Hernández. General de las Fuerzas Armadas de Honduras. Te agradezco tu visita, Saraí. Espero que no sea ni la primera ni la última. Gracias a todos. Nos miramos en una próxima edición de En Caliente. Los momentos más ardientes. Los momentos más ardientes. ¿Verdad o mentira? Controlamos el fuego por un momento. En la próxima conversación, tú puedes ser el carburante perfecto para poner la chispa y encender el fuego. Hemos presentado En Caliente. En Caliente.